Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Decisión Irresponsable, parte 2. Hola, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les damos ya la bienvenida a este programa de Un plan de rescate para la familia. Y bueno, pues es un gusto poder saludar a todos los que se conectan en esta estación Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que a través de las redes sociales nos ven y nos escuchan. Antes de iniciar esta reunión queremos hacer mención de una línea telefónica disponible durante este programa para llamadas, mensaje de texto, un WhatsApp, lo que sea. El número es 272-705-4430. Lo voy a repetir nuevamente. 272-705-4430. ¿Ok? Y bien, el día de hoy vamos a continuar con un tema que iniciamos. El tema está titulado Decisión Irresponsable. Para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante. Pues qué gusto de saludarlos. Hoy nos gozamos con cada uno de ustedes y los saludamos a cada uno de ustedes. Sí que bueno, vamos a comenzar con una oración. Carlos, ya que estás tú por ahí, guíanos en una oración. Sí, pastor. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Señor, sabemos, Padre, que tú tienes una palabra, Señor, para tus hijos, Señor, para cada persona, Señor, que está con el corazón dispuesto, Señor, a escucharte, Señor, a seguirte, a buscarte, Padre. Abrimos, Señor, los caminos para que esta transmisión, Señor, pues recorra, sea sin problemas, Señor, y que llegue, Señor, a cada persona, Señor, que está clamando a ti, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues, hermanos, estamos desarrollando un tema que se llama Decisión Irresponsable. Solamente hago un resumen. Yo sé que el Espíritu Santo a Gilberto y a Nancy les ha inspirado y nos van a compartir ellos el tema. Pero hacemos un resumen muy rápido para recordarles que es un tema que a todos nos pega. No importa el tiempo que tengamos como siervos de Jesucristo, algún día tomamos una decisión irresponsable que lamentablemente ha traído consecuencias a nuestras propias vidas. Solamente el Espíritu Santo es el que nos hace notar, después de haber caminado, hermanos, ya muchos años con el Señor, cómo el tema de hoy viene como a destaparnos algo que es muy importante que salga a la luz. Decíamos el domingo por el Espíritu Santo que no hay ni uno, que no haya tomado una decisión irresponsable en toda su vida. Más bien, sin Jesucristo, el montón de decisiones responsables que tomamos abundan y podríamos hacer una lista interminable. ¿Cuándo comenzó el problema en la tierra? Pues cuando Adán y Eva deciden darle la espalda al Señor. Ahí, en ese momento, y por ahí teníamos, Carlos, seleccionadas algunos slides. En ese momento, mis queridos, definitivamente la decisión que ellos tomaron fue la más irresponsable que alguien pueda cometer. Simplemente porque a pesar de ese momento se salieron del gobierno del Señor, rechazaron. A partir de ese momento, todos heredamos la condición de haber nacido en la tierra separados de Dios, y separados de Dios tomamos decisiones irresponsables. La verdad es que ha sido muy grande. Definitivamente ha sido muy grande los daños que hemos causado, todo mundo. Así que yo les invito, vamos a
vamos a abrir el corazón con toda sencillez. Vamos a darle oportunidad al Espíritu Santo que nos hable. Yo creo, miren, en temas tan importantes como este, lo último que debemos hacer es estar a la defensiva. Les platico por qué. Nosotros, los que hemos determinado seguir a Jesucristo, necesitamos en todo tiempo estar muy abiertos para poder escuchar, muy abiertos para poder recibir. Tenemos que empezar a ver al Señor de una manera diferente. Mira, el hecho de que el Señor seleccione un tema como el de hoy es la garantía de que el Señor se preocupa por cada uno de nosotros. No podemos escuchar la voz del Señor a la defensiva, porque si el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón, es para decirnos: el Señor te ama, el Señor me ama, el Señor tiene su mirada en mí, el Señor me está llevando a lo que yo no había visto en mi vida. El Señor es mi Señor y yo soy su hijo. Y realmente cuando nosotros recibimos el tema, cuando nosotros nos humillamos y decimos: ay, Señor, qué tremendas decisiones tan irresponsables hemos tomado nosotros. Entonces abrimos el corazón. Abre el corazón. Por eso dice la palabra que el Señor al que ama disciplina. Y la disciplina no es el castigo como nosotros tenemos visto, sino simple y sencillamente la disciplina es la serie de reglas que tenemos que observar con relación a alguna enseñanza. Cuando fallamos a la disciplina, entonces viene el castigo. Pero la disciplina es una serie de reglas que nosotros necesitamos tener presentes en el ambiente en el que nos estamos moviendo. Cuando Adán y Eva deciden darle la espalda al Señor, lo decíamos con la presentación de esta transparencia que está ahí proyectada, estamos hablando de que el hombre automáticamente quedó encerrado en una prisión. Esa prisión, Jesucristo fue el que vino para abrirla. Lamentablemente, hermanos, no todos queremos salir de la prisión. Una decisión irresponsable es aquella que nosotros tomamos cuando comenzamos a escuchar la palabra del Señor, creyendo que lo que el Señor nos estaba hablando era para cambiarnos de religión. Todo esto tiene que ver con la irresponsabilidad. Yo pensaba ayer lunes, decía que qué importante es que nosotros seamos conscientes de que hay muchas decisiones que otros han tomado por nosotros. Mira, yo te pongo el caso de mi vida. En el caso de mi vida, como yo tenía mucha inquietud de conocer a Dios, y siendo yo niño, se lo expresé de esta manera. Yo le dije: Dios, yo quiero conocerte, aunque me tenga que meter a un seminario. Uno piensa, pues en los seminarios se habla de Dios, pues no importa, yo allí voy a escuchar. Entonces, cuando yo doy el paso a Jesucristo, inmediatamente se levantaron en mi contra críticas terribles. ¿Qué es lo que busca el enemigo de nuestras almas cuando lanza críticas? Justamente nos invita, sin decirlo, a que abandonemos la intención de conocer a Dios, de que abandonemos la intención de conocer lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Sin darnos cuenta, están tomando una decisión por ti, te presionan de tal manera que te hacen desistir de seguir conociendo al Señor. Te quitan el habla, te rechazan, te critican, te ponen siempre contra la pared.
A veces nos pasa lo mismo en un hogar donde un joven, un hijo de familia, escucha el evangelio y resulta que los papás toman la decisión de que no debe escuchar eso. Fíjense cómo deciden por nosotros. Y es donde el diablo se apuesta. Es donde el diablo sabe que lo que más nos duele es la crítica. Esta mañana comentábamos mi esposa y yo y decíamos, oye, qué increíble, porque todos aquellos que están tomando una decisión por ti, aquellos que te rechazan cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesucristo, te dejan de hablar, te cortan de la lista de las amistades, etcétera. Y realmente, mis hermanos, a lo largo de la vida, ninguno de ellos puede ser un buen consejero. Ninguno de ellos puede dar con su vida un ejemplo claro de lo que son en este planeta. Ninguno de ellos está capacitado para darte un consejo cuando tú lo buscas. Sí intervienen movidos por el diablo para impedirte que tú llegues. Pero aquellos mismos o dejas de verlos o simplemente cumpliendo con su propósito se sienten contentos porque te rescataron a ti. Entonces dices tú, bueno, ¿dónde están aquellos que se opusieron? ¿Dónde están aquellos que me dijeron de todo cuando yo decidí seguir a Jesucristo? ¿Dónde están aquellos que me desanimaron de seguir a Jesucristo? Hermanos, el tema es un tema muy espinoso, pero es un tema que nos confronta. Es un tema que tú y que yo necesitamos recibir en el amor de Cristo. Entonces, no te sientas mal. Hay muchos ejemplos bíblicos en los cuales podemos basarnos en decisiones irresponsables. Oigan, y hay muy poquitas decisiones responsables, muy, muy poquitas. Entonces, bueno, adelante, Gil y Nancy, les dejamos el tiempo, compartan lo que el Espíritu les ha dado. Hola, buenas noches. Pues sí, yo creo que el tema es muy extenso. En la Biblia también hay ejemplos. Nosotros estuvimos revisando un ejemplo de un personaje que pues toma una decisión irresponsable, pero también tiene la opción de cambiar completamente esa decisión. Entonces, platicando también con Nancy, nos poníamos a pensar, pues prácticamente todas las personas pues toman a veces decisiones y por más que consultan a las personas, cuando toman la peor decisión ni siquiera toman el consejo, o sea, simplemente toman la decisión y lo hacen. Entonces, hay veces que decimos, pues yo aconsejo que hagas esto, yo aconsejo que hagas esto otro. Me ha tocado ver muchos casos también donde das un buen consejo y la persona no hace lo que se le da como consejo, ella toma su propia decisión y completamente pues cae en el error en ese momento. También buscando algunos ejemplos bíblicos, algunos consideran primeramente al Señor antes de tomar cualquier decisión, ponen al Señor en primer lugar y obviamente a través de eso pues llegan a cambiar su condición en cualquier decisión que hayan tomado. Yo creo que el ejemplo lo podemos dar nosotros y tanto ustedes como nosotros, pues podemos decir cuántas decisiones malas hemos tomado y cuántas decisiones buenas hemos tomado. También hay muy pocas que han sido certeras. Yo creo que ha sido más la cantidad de las malas, pero también de esas malas, algunas han sido cambiadas completamente porque pues hemos visto que eso no funcionaba, que lo que estábamos haciendo y donde nos encontrábamos, pues obviamente nos llevaba a una decisión incorrecta. Entonces, yo quiero, por favor, que proyecten el pasaje de Lucas 15 acerca de este pasaje, pues el Señor Jesucristo pues lo puso como ejemplo, es la parábola del hijo pródigo. Y antes de que iniciemos
la parábola, me gustaría leer desde el versículo 1, porque pues Jesucristo trató este tema porque pues aparentemente había mucha gente que criticaba al Señor porque él se juntaba con gente que había tomado malas decisiones. Y decía, oye, ¿por qué te juntas con aquellos que han tomado malas decisiones? Si nosotros que hemos tomado las correctas, pues deberíamos ser considerados contigo. Entonces, en esta parte inicia, dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Dice ahí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces, ahora sí que la gente que no era considerada, que no tenía buena fama, que eran prácticamente desechados, estaban ahí con el Señor. Y podríamos decir la gente que había tomado muy malas decisiones. Adelante, por favor. Verso 2. Dice, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Siguiente. Él entonces les contó esta parábola. Entonces, ahí inicia el Señor con una serie de parábolas de gente que era considerada de lo peor, y el Señor empieza a hablar acerca de 3 parábolas en este capítulo. Ahora sí vamos al verso 11 para ir a la parábola del hijo pródigo, por favor. Dice ahí, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Aquí, sí, aquí en el verso 13 platicábamos porque cuando el hijo ya había pedido la herencia a su papá y ya tenía, ahora sí que ya tenía el dinero, la solvencia, dice que juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Entonces, cuando una persona te dice, ¿sabes qué, papá? Pues ya me voy de tu casa, es porque ya no quiere vivir bajo la autoridad de sus papás. Entonces, ese hijo toma una decisión, aparentemente en ese momento para este joven, pues era la decisión mejor que él podía tomar, porque él a lo mejor dijo, pues ya no va a haber reglas, ya no voy a estar bajo la autoridad de mi padre, voy a hacer lo que yo quiero, que no, volvemos otra vez a Adán y Eva, que fue lo que hicieron. Ellos se salieron del gobierno de su padre, del creador, para empezar su propio gobierno. Y este joven hizo lo mismo. Este joven dijo, ya me voy, y dice que se fue a un país lejano, muy lejos de su padre, muy lejos de ese gobierno, pues para empezar a gobernarse, ahora sí que como él quiso, como él quería, sin ninguna regla, sin nada que lo detuviera. Entonces, muchas de las veces platicábamos y decíamos, pues es lo que hacemos como seres humanos. Y es lo que vemos en la humanidad. Los hombres no quieren entrar bajo el gobierno de Jesucristo, no quieren entrar bajo el gobierno de Dios y dicen, pues creo que esta decisión sin Dios, yo me va bien, me va bien en mi trabajo, tengo vida, tengo salud, soy próspero y pensamos que pues estamos bien, pero vamos a ver más adelante el resultado de esa decisión irresponsable, porque aquí dice que vivió desenfrenadamente, o sea, empezó a vivir una vida, pues ahora sí que totalmente todo lo contrario a lo que vivía con su padre. Él empezó a derrochar su herencia, ni siquiera tuvo consideración de cómo lo había obtenido su papá, cómo lo había ganado su papá. Él solamente se fijaba en su propio deseo, en sus propios deleites, en lo que, pues ahorita lo vemos mucho, ¿no? Como jóvenes, como chavos dicen, ay, no, ya nada más quiero cumplir los 18 años para ya irme de la casa, porque ya mis papás ya me tienen cansado, ya estoy harto de tantas reglas, de que
no juegues, de que deja de ver la televisión tanto tiempo, de que recoge tu cuarto, lava los trastes. Entonces, los jóvenes, así como este joven, a lo mejor no nos piden ahorita en estos tiempos, no nos piden la herencia, no, ¿sabes qué? Dame mi herencia porque ya me voy. Ellos lo único que a veces dicen, pues me salgo de mi casa porque ya no quiero vivir bajo ese gobierno, bajo esas reglas. Y en ese momento, pues piensan como este joven o viven como este joven. Ahora sí me voy a ir a las fiestas que yo quiero y se los digo porque yo como joven me pasó. Como joven, en el hogar de mis padres pues había reglas y yo veía que pues a mis amigas, a mis primas que se iban en ese tiempo le decían convivios, tardeadas y me decían, si no vas, no, pues a mí no me dejan. Entonces, cuando yo me salgo del gobierno de mis papás y me voy como este joven, lejos de mi casa, lejos de mis papás, dije, ahora sí, me voy a ir a las fiestas con mi novio, voy a andar haciendo lo que yo quiera, ya nadie me va a regañar, nadie me va a decir nada. Y pues, oh sorpresa, que no fue así, ¿no? Igual que este joven, la verdad es que meditábamos con Gilberto en este pasaje y, híjole, a veces es tomar esas decisiones irresponsables, si supiéramos las consecuencias, y muchas veces sabemos las consecuencias, pero creemos que a nosotros no nos va a pasar. ¿Cuántas veces el joven dice o la joven dice o una persona que quiere salirse ahora sí totalmente del gobierno de los papás o el gobierno de Cristo cuando ya lo están conociendo, dice, no, aquí hay muchas reglas, yo mejor me voy al mundo? La verdad es que no nos damos cuenta de todas las consecuencias tan graves que vamos a ocasionarnos, pero bueno, vamos a seguir leyendo para ver. Y yo creo que en ese verso, pues prácticamente cuando tomamos decisiones que no consultamos, ni tomamos el consejo, ni son decisiones que sean basadas en la palabra y que no sean decisiones sabias, lo primero que hacemos es alejarnos completamente porque lo que queremos es hacer lo que mejor nos conviene. Entonces, lo que hizo aquí el hijo es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a otro país porque sé que ahí no me van a ver, nadie va a saber de mí, nadie me va a conocer en ese momento. Y cada vez que tomamos también ese tipo de decisiones, pues no solamente nos alejamos de las personas, sino que también nos vamos alejando de aquel que nos puede dar la solución, nos puede dar la sabiduría para poder tratar cualquier circunstancia en la vida. Simplemente pensamos que nos alejamos. Pero fíjense que yo estaba meditando también esto y decía, ¿acaso el Señor también se aleja cuando nosotros tomamos estas decisiones? No, yo creo que nosotros solamente nos movemos, pero el Señor siempre está ahí. El Señor siempre está presente, aunque vemos aquí la parábola que el Padre se queda esperando ante un ser como el Señor, pues Él está en esas malas decisiones y también está en las buenas decisiones que nosotros tomemos. Lo único que hacemos nosotros solamente es movernos a una posición diferente y nos alejamos más del consejo del Señor. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos pensaban que el Señor no estaba ahí, pero el Señor estaba ahí. Cuando el Señor les pregunta, ¿dónde estás tú? Yo creo que una vez meditaba yo en eso y decía, un ser tan poderoso, tan grande, que era creador completamente, que había demostrado ser creador de todo, le hizo la pregunta que pudiéramos decir, ¿a poco el Señor no sabía dónde se encontraba Adán? Simplemente no era la pregunta para saber dónde se encontraba Adán o en qué lugar se encontraba Adán, sino en qué posición se encontraba en ese momento, cuando le dijo, ¿dónde estás tú? La posición en la que te encuentras es, ¿me encuentro en una posición en la que yo estaba antes de pecar o me encuentro en una posición diferente después de pecar? Entonces, lo que realmente le preguntaba el Señor, oye, ¿cuál es tu condición hoy en día? ¿Sigues siendo hijo mío? ¿Sigues siendo aquel que yo creé? ¿Aquel que me honraba y aquel que le di yo la soberanía? ¿O es aquel que dijo, no quiero saber nada de ti y tomo mi propia decisión? Entonces, en esta parte, no solamente el hijo se aleja del padre en cuestión de territorios,
sino que del consejo, del ojo del padre. Piensa que ahí no lo va a ver el padre, piensa que ahí no lo van a seguir, que él puede hacer lo que quiera en ese momento, en ese lugar. Pero realmente es como decir, ¿sabes qué? Me voy a Cancún a gastarme todo mi dinero. Entonces, allá mis padres no me van a ver y me voy a comprar una casa allá y voy a festejar en todo esto, ¿no? Entonces, adelante. Y en la pregunta que decías de cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Pues siempre el Señor busca que el hombre se arrepienta. Y que responde, ¿sabes? Y que responda a decir, pequé, Señor, estoy arrepentido. Uh-huh. Dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Aquí me sorprende porque a lo mejor pensando en los tiempos que estamos viendo ahorita, sale un hijo y dice, ¿sabes qué? Dame toda mi herencia, me voy a ir a Ucrania porque allá voy a poner un negocio. Y de repente viene la guerra y hay hambre en aquel lugar y el hijo dice, bueno, yo pensaba que en este lugar donde iba a estar iba a tener éxito, pero no. También le fue mal en eso, en el país donde se encontraba. Y al ver ese sufrimiento también él empezó a tener una necesidad. Y yo creo que era esa escasez de recursos que estaban sufriendo todos también alrededor. Y fíjate cómo la decisión irresponsable de este joven, ya con la herencia que llevaba, con todo lo que tenía, el dinero, en vez de administrarlo correctamente, él dice que derrochó su herencia a más no poder. Entonces, aquí empieza la gran escasez en la región y pues él ya no tenía ni un solo peso por la decisión irresponsable de malgastar en todo lo que él quiso. Y es lo que ahorita en estos tiempos, nosotros que estamos viviendo en estos tiempos con lo de la guerra y que el Señor nos está ahora sí que advirtiendo, sean buenos administradores, administren el dinero, administren todas las cosas que tienen, porque viene lo peor, pues si no escuchamos la voz del Señor, nos va a pasar como este joven. Ay, no pasa nada, aquí en México pues todo está bien, sí están subiendo un poco los precios, pero pues todavía nos alcanza, todavía podemos comprar un poco de carne y cosas así. Entonces, de verdad que la palabra que siempre nos habla el Señor y que nos advierte es porque lo peor viene por delante, como aquí en este joven. Este joven no pensó en nada más que ahora sí que en gastarlo en su propio yo, sin saber lo que venía más adelante. Y cuando vino esa escasez, él empezó a pasar necesidad porque ya lo había gastado todo. Uh-huh. Adelante. Dice, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Entonces, nosotros estábamos, es chistoso esto porque el Señor mete, pues prácticamente un escenario, o el Señor muestra un escenario donde los judíos no querían estar en aquel tiempo. O sea, el cuidar cerdos era algo inmundo para ellos. Entonces, prácticamente lo está mostrando que este joven llegó a sufrir lo que menos quisieras vivir en tu vida. O sea, la desgracia de este joven era tanta que ni siquiera un judío, para que lo pudieran entender en aquel momento, los judíos estaban diciendo que ni siquiera ustedes quisieran estar en ese lugar criando cerdos, porque para empezar era una condición inmunda. O sea, no querían pasar por este lugar. O sea, era una condición muy fea. En este pasaje platicábamos porque este joven salió de una casa, pues de una posición ahora sí que buena, porque el padre tuvo herencia para ofrecerle a su hijo. Cuando él pidió la herencia, el padre tenía ahí para darle a su hijo. Entonces el hijo no era pues alguien que no estudió, alguien que vivió pues mal, ¿no? Tenía buena posición. El joven a lo mejor estudió pues algo bueno y terminó aquí, dice que el único empleo
que le dieron era cuidar cerdos. O sea, creo que ningún joven cuando toma esas decisiones irresponsables y con carrera y todo, es, no, yo puedo, o sea, me salgo de mi casa, soy licenciado, soy ingeniero y fácil, me van a contratar en una empresa, voy a ganar pues los miles para poder, empiezan a formularse tantas cosas, voy a tener mi casa, mi carro, voy a ir a fiestas, voy a salir a donde yo quiera con el dinero. Pero aquí vemos otro panorama en este joven, que no había ningún otro empleo más que como ya lo decía Gilberto, pues lo más, ahora sí que sucio, lo más humillado que pudo, ahora sí que humillante, este joven fue a cuidar cerdos y a veces no vemos las consecuencias de esas decisiones irresponsables creyendo que todo lo vamos a poder o que nos va a ir muy bien en la vida, y vemos cómo este joven pues acabó, ahora sí que cuidando a los cerdos, y en este pasaje donde dice que tenía tanta hambre que quería llenarse el estómago con la comida de los que le daban a los cerdos. Ahora imagínense el hambre que este joven estaba pasando. Ahora sí que yo creo que ahí en ese momento los cerdos comían mejor que este joven, que este chico. O sea, los cerdos sí estaban bien alimentados, pero este chico, nada. Porque dice que nadie le daba nada. Adelante. Dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Regresamos al verso 17, por favor. Si se fijan, antes de este verso, la condición de esa decisión, pues obviamente era mala. Hasta que este joven despertó en sí, porque otras versiones dice, volvió en sí. O sea, es un despertar completamente y darte cuenta de la decisión que has tomado. Yo creo que el Señor, cuando permite que sucedan todo este tipo de situaciones, Él no quiere que nosotros salgamos de ellas. Él quiere que nosotros nos demos cuenta y despertemos completamente en la condición en la que nos encontramos. Porque si no hacemos eso, podría ser que mis recursos me sacaron de ese lugar, pero en esta condición, él dice, ya acabo de despertarme. Hace mucho yo le decía a Nancy, porque a nosotros nos llevó a orar en una condición en la que estábamos por un hijo, que yo le decía a Nancy, es como cuando te ponen alcohol y estás desmayado y de repente te despiertas y dices, oye, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Y empiezas ¿qué me pasó? Ajá, ¿qué me pasó? O sea, no, pues te desmayaste. No, pues yo no me acuerdo de nada de eso. Entonces, esa condición de este joven o esa condición de esa decisión que había tomado, lo llevó a recapacitar, a despertar completamente. Y hasta que él tuvo ese despertar, cambió completamente la condición. Les voy a leer la definición de recapacitar. Dice que es volver a considerar con detenimiento algo, recapacitar qué estás haciendo mal. Y es lo que este joven ahora sí que se tuvo que detener y considerar lo que él hizo para decir, híjole, creo que la decisión que tomé fue la peor, me trajo hasta esta condición, estoy sin ropa, me lo imagino así como a veces a la gente que vemos afuera sin bañarse, sucios, algunos ya sin ropa, bien flaquitos de que no tienen nada que comer, con los cabellos largos, la barba larga, o sea, en una condición de lo peor. Y él lo que hizo fue considerar con detenimiento lo que había hecho, el renunciar al gobierno de su papá, a la autoridad de su casa y decir, híjole, creo que está esto mal, creo que tomé la peor decisión, tomé una decisión tan irresponsable que en vez de llevarme a algo mejor, que él creía en ese momento que tomó la decisión de salirse de su casa, de salirse del gobierno de su padre, él se vio, yo creo, mejor que cuando estaba en su casa, y la verdad es que aquí vemos la consecuencia de esa decisión que fue lo peor, porque nunca se imaginó este joven en la condición en la que se estaba viendo ahí. Entonces,
cada uno de nosotros, así como este joven tiene la decisión de decir, voy a tomar decisiones responsables o irresponsables. Aquí este joven ya había tomado una decisión irresponsable que lo llevó totalmente al fracaso, que lo llevó a pasar hambres, que lo llevó a trabajar de sol a sol, que lo llevó a pasar frío, porque tampoco tenía ya un hogar, porque si dice que no tenía ni para comer, pues tampoco tenía un lugar para vivir. O sea que su decisión lo llevó a lo peor. Entonces, y este fue el primer paso, porque sí, el segundo paso es humillarme completamente, porque el primer paso es reconocer en la condición en la que me encuentro. Y adelante en el verso 18, por favor. Y esta es la condición o el segundo paso, es humillarme completamente, porque él dijo, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo creo que es aquí cuando él dice, no me interesa lo que vaya a suceder, pero yo tengo que ir con mi padre y tengo que humillarme delante de él y decirle, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Entonces, esa es yo creo que el rescate que nosotros tenemos, solamente humillarnos delante de aquel y decirle, tengo que volver nuevamente a la condición en la que me encontraba contigo. Entonces, yo creo que el primer paso es, reconozco completamente en la condición en la que me encuentro, reconozco dónde me han llevado mis decisiones, dónde estoy parado ahorita, pero yo me humillo delante de ti y quiero ir contigo. sí, porque cuando el joven dice, papá, he pecado contra el cielo, sabemos que la palabra pecado es separado. Entonces aquí él dijo, me separé de Dios, me separé de mi Padre Celestial y también me separé de mi Padre terrenal. Entonces, el poder él considerar todo lo malo que estaba haciendo en ese momento y decir, me arrepiento de la vida de lo que decidí, me arrepiento, no quiero seguir en esta condición, es lo que un plan de rescate para la familia es lo que Jesucristo nos ofrece. Este joven aquí, en el punto donde se encontraba de lo peor, sin salida, se encontraba triste, decepcionado, se encontraba yo creo que hasta en depresión por la situación en la que él estaba teniéndolo todo, teniendo comida en abundancia, teniendo amor, teniendo protección, una casa. Ahora sí que él renunció a todo eso, se separó de todo eso para irse a lo peor. Pero aquí ya lo vimos como él tuvo que humillarse porque se le acabaron sus recursos. Aquí ya se le acabaron sus recursos de todo lo que él se creía, de todo lo que él tenía. Y en ese acabarse de sus recursos ya no hubo más ni para dónde voltear, ni para dónde decir, para dónde jalo, más que ahí recordó la casa de su papá y reconoció que pues se había alejado de la autoridad de Dios y de la autoridad de su papá. Y creo que en estos tiempos el Señor nos está hablando como humanidad, como personas a que en la condición en la que como hijos, que en la condición en la que nos encontremos, pues siempre debemos de recapacitar y decir, ¿qué hice mal? Quiero entrar al gobierno de Jesucristo para que Él me guíe, para que Él me enseñe, para que Él me instruya cómo salir de esta vida en la que estoy viviendo. Así es, y yo creo que aquí es el inicio de tomar otra decisión en el rumbo de su vida de este hijo, porque la primera decisión es alejarme completamente, pero aquí toma la decisión de volver hacia donde estaba con el padre. Entonces, son dos decisiones que prácticamente cambiaron el rumbo en la vida de una persona. Siguiente. Verso 19, por favor. Dice, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Siguiente. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Aquí vemos cómo el joven llegó totalmente arrepentido y en la condición de someterse,
nuevamente bajo el gobierno de Dios, del Señor, y bajo el gobierno de su papá, porque solamente el que el papá, como ya lo mencionamos, que el papá se mantuviera firme, esperando a que el hijo se humillara y reconociera su decisión irresponsable, pues llevó a este hijo a llegar totalmente cambiado a su casa. Ya no llegó como ese joven que dijo, ¿sabes qué, papá? Dame mi herencia, dame lo que me toca, mandando y diciendo, esto me toca a mí como hijo y lo quiero. No, ahora llegó en esa condición de decir, aquí estoy, papá. Ya ni siquiera merezco que se me llame tu hijo porque te fallé, porque pequé, porque te ofendí, porque te deshonré, y ahora pues solamente vengo humillado delante de ti. Entonces, vemos, a mí nos cautivó este pasaje, nos gustó mucho porque, pues la verdad, cómo el Señor nos está dando la oportunidad en estos tiempos, a todos aquellos que estemos escuchando la palabra, cómo nos da la oportunidad de poder salir de la condición en la que estamos, de poder dejar de tomar decisiones por nuestra propia cuenta irresponsables que solo nos llevan a alejarnos más de Dios, que solo nos llevan hasta pasar necesidad, hambre, dolor, angustias, enfermedades. Cuando reconocemos y nos humillamos delante del Señor, venimos con un corazón humilde y le decimos, aquí estoy, para entrar ahora sí, ya no hacer mi propia voluntad, sino la tuya. Adelante. Dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. A mí me sorprende porque cambian el ropaje completamente. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas cuando cambiamos completamente y tomamos la decisión de seguirlo a Él. Cámbiale completamente el ropaje, perdón. La parte del anillo también, dicen que en aquel tiempo era prácticamente un sello de garantía. O sea, donde quiera que pueda ir él y poner su anillo era como una tarjeta de crédito y decir, yo tengo aquí voz y voto para poder comprar o para poder tener alguna propiedad o algo, porque el anillo pues los hacía como una firma completamente, como firmar un cheque. Eso era para ellos en aquel tiempo. Y dice sandalias en los pies, dice que pues prácticamente era volver a tener la autoridad que tenía anteriormente. Entonces, sí son cosas que el Señor en aquel momento le mostraba completamente a los que estaban escuchando esa parábola y decirles, oigan, yo como con pecadores y yo como con recaudadores, pero el Señor puede cambiar la condición de estos que están aquí. Es el único que puede cambiar esa condición. Esto me recordó cuando el padre dice que ordenó que lo vistieran con la mejor ropa. Pues sabemos que la mejor ropa, el vestirnos, es la unción. Y ya en la palabra el Señor el día domingo nos decía con qué ropaje quieres pasar estos tiempos, con la unción del Señor para los tiempos que se vienen, o ahora sí que vestido con el vestido del mundo que no nos va a llevar a nada, ¿no? Entonces es hermoso como la única vestidura desde la cabeza hasta los pies nos la da Jesucristo para poder atravesar los tiempos difíciles con su unción, con la unción de Él. ¿Ustedes quieren comentar algo, hermano? ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? Yo estoy convencido de que no todo se le da a uno. Por eso es muy importante darle la oportunidad al Espíritu Santo de que no sean o no seamos recibidores nomás de uno, sino que la iglesia tiene que estar preparada justamente para compartirnos los unos a los otros. Fíjense que yo pues, mil veces he visto realmente este pasaje, pero ahora que ustedes lo traen a colación bajo la guía del Espíritu Santo en el tema que el mismo Espíritu Santo nos dio, me lleva a ver muchísimo más, que aunado a sus comentarios viene a ser como un complemento inagotable, ¿no?
yo pensaba, lógicamente, tú lo mencionabas, Gil, el hecho de Adán y Eva, cómo es que se esconden cuando toman la decisión de salir del gobierno. Pero yo pensaba lo siguiente, mira, yo decía, irresponsable es igual a inmaduro. Sí. ¿Cuándo se adquiere la madurez? Tomas decisiones responsables. Pues sí, no. O sea, si lo trasladas tú, por ejemplo, al caso de Lucas capítulo 15, el hijo pródigo, a ver, estaba en un reino donde no le faltaba nada. Tenía un padre que lo estaba desarrollando. Tenía cero escasez. Entonces, fíjate cómo las decisiones inmaduras se toman desde la perspectiva de la mente humana sin el Espíritu del Señor. Es cuando uno está chavo, te quieres tragar el mundo. Cuando uno no tiene la madurez para entender lo que se vive fuera del contexto donde yo nací, fuera del contexto donde hay un orden, uno cree que verdaderamente tenemos derecho a probarlo, ¿no? Yo decía, oye, pidió su herencia. Para empezar, no la tenía el papá de inmediato, ¿no? Tuvo un periodo para juntar la herencia. En ese periodo no pudo haber dialogado el hijo con el padre, tú lo mencionabas. Sin embargo, dijo el padre, respeto tu opinión. Punto. Sales de aquí, abandonas mi paternidad, llevas bastante dinero, escoge a dónde quieres ir y se fue a lo más fácil. Fíjate que allí en lo que es todo este pasaje, luego el hijo mayor le protesta al padre, oye, se fue a gastar el dinero con prostitutas y así claramente lo expresa. Y luego tú cómo lo recibes, ¿no? Pero qué interesante el tema, hermanos, porque la verdad es que la inmadurez es la madre de las irresponsabilidades que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Cuando yo en mi mente genero posibilidades imaginarias de que yo puedo, mira, muy sencillo, cuando un niño empieza a caminar, luego quiere correr. ¿Por qué quiere correr? Porque ve a los hermanos o ve que la gente corre o dice, ya puedo yo, y empieza a correr y golpazo, golpazo. O sea, todavía no domina, pero en su inmadurez, él se propone algo que realmente no está preparado. Transporta tú esto en un niño pequeño a la parábola del hijo pródigo y realmente es igual. Oye, ¿tú crees que allá afuera vas a vivir lo que vives aquí en casa? ¿Tú crees que allá afuera verdaderamente te van a respetar como se te respeta aquí? Ahorita que ustedes mencionaban lo del anillo, Gil, estaba yo platicando con Neus y investigaba algo, ¿no? Fíjate que el anillo que portaban los hijos era la autentificación de a qué familia pertenece. Entonces se fue, se perdió el hijo, regresó y el padre le vuelve a dar identidad. Qué interesante, ¿no? Lo reciben de nuevo. Lo reciben de nuevo en el seno de la familia, tal como el Señor lo hace. Y el calzado. Si nos vamos, a mí me daba risa ahorita que ustedes se exponían porque yo decía, este cuate trabajaba con papá. Tenía todo al alcance de lo que él quería tener. Nunca se le negó nada. Y resulta que se sale creyendo que ya gobierna el mundo y acaba pidiendo trabajo. Entonces, dejó el empleo de papá, donde no le faltaba nada, y agarró un empleo en el mundo que no tenía ni para comer.
Pero siempre menosprecia. Es impresionante. Pero fíjate cómo lo normal es que para darle el desarrollo paulatino a un hijo, tienen que estar papá y mamá presentes. Ya lo mencionabas, Nancy. Verdaderamente la opción que el Señor nos ofrece con un nuevo plan de rescate para la familia. Porque todavía tenemos tiempo. Todavía. Cuando un papá no se sienta a platicar con los hijos lo que es el mundo, los hijos no lo conciben. Lo mencionabas, Nancy, como parte de tu testimonio, ¿no? A mí me pasó igualito. Oye, ¿y a mí por qué no me dan permiso? Bueno, porque mi padre salió de casa a los 15 años. Decidió ir a probar suerte a otro lado, cuando realmente necesitaba la madurez del abuelo, del papá, de mi papá, para que lo guiara. Pero él dijo, en Tampico hay oro, en Tampico hay riqueza, yo me voy. Y se fue a probar suerte. Todo esto nace de una mentalidad inmadura. Por eso, si lo aplicamos en la manera de la introducción, cómo comenzamos el programa o la plática o la charla de esta noche, ¿por qué en la inmadurez permitimos que otros tomen decisiones por mí? En esa inmadurez nos manejamos en la vida espiritual. Todo es cuestión de que el Señor se te acerque para hacerse cargo de tu vida y pegas el brinco. No, me quieren cambiar de religión. Y de ahí no los mueves. Yo creo que sí, la inmadurez es el producto, digamos, de la irresponsabilidad. Es decir, mira, Nancy, es lo mismo del aspecto del sexo. Empieza a desarrollarse el cuerpo y automáticamente la necesidad, cómo se despierta todo, cómo el cuerpo va tomando tanta sensibilidad que el joven y la joven acaban creyendo que el sexo es el todo de la vida. Y abandonan todo porque quieren practicar el sexo. Abandonan todo, no pueden ver en la vida otra cosa más que sexo. Y lo que están buscando siempre es la oportunidad de poderlo practicar. Es decir, yo he leído a varios autores y uno de ellos dice que el cuerpo fue diseñado por el Señor realmente y cuando la transformación del cuerpo humano se va dando, tiene que darse justamente con la madurez que necesitamos para manejar el cuerpo. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.